Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero de todo, agradeceros que hayáis podido sacar un ratito para escucharnos y para este webinar. Estamos muy contentos de que tengamos tantos asistentes el día de hoy y nada, eso, agradeceros mucho vuestro tiempo. Lo primero de todo me presento, soy Eduardo. Soy Business Development Manager para Fiscally España pues comercializamos en España varios productos fiscales y también la parte de tickets digitales que cubriremos un poquito más adelante. ¿Vale? La idea del webinar de hoy es la siguiente. Vamos a hablar de la facturación en España, alto nivel. Queremos que tengáis un conocimiento, pues eso, genérico de entendimiento de cómo funciona la facturación en España. Será especialmente interesante para aquellos clientes que estén en Latinoamérica, ¿vale? Sí que hemos tenido varias conversaciones con vendedores de POS en España y, puede ser interesante también aclarar ciertos conceptos que, aunque son básicos, es importante tenerlos claros. También, por otro lado, cubriremos pues, los tickets digitales, que es una de nuestras soluciones, y entraremos un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas, ¿vale? Esta es la agenda del webinar de hoy. Primero cubriremos los tipos de facturas en España, hablaremos de la factura simplificada, que es el ticket típico, como se reconoce mundialmente. Hablaremos también de la factura completa, hablaremos de la factura rectificativa. También comentaremos sobre las obligaciones que tiene el emisor a la hora de facturar. Entender un poquito mejor a qué nos referimos con el ticket digital, ¿vale? Y cómo sacar el máximo partido de estos tickets digitales, sacarle jugo. Y también veremos, por último, cuáles son las consideraciones técnicas o qué hay que tener en cuenta a la hora de la implementación de esta solución, que ya veréis que es muy sencillo, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, comentar los distintos tipos de facturas que tenemos en España, ¿vale? Entonces, tenemos la factura simplificada, como muchos sabéis, y la factura completa. Al final, un poco el límite que se establece son esos 400 euros. Por debajo, factura simplificada, por encima, factura completa. Como sabéis, la factura simplificada hay ciertos casos que no son tan pocos, los cuales se puede llegar hasta 3.000 euros. Casos típicos son los ventas del retail. Pues hablamos, por ejemplo, de transporte, hablamos de hospitality, hablamos de peluquerías, hablamos de tiendas, ¿no? Todo ese tipo de casos. Evidentemente, es importante comentar que siempre que el cliente requiera una factura completa, estamos obligados a entregársela, ¿vale? Normalmente, pues nos la pedirá cuando, está haciendo, por ejemplo, un viaje de negocios y quiera deducirse 300 euros de 2 noches de hotel, ¿no? Tanto el IVA como el gasto. Al final, un poco la diferencia clásica es que la factura simplificada va más direccionada a compras de menor calibre y la factura completa de mayor, ¿vale? Hay una diferencia también muy clara y es que la factura simplificada siempre, nunca va a aparecer los detalles del receptor de esa factura y en la factura completa sí. Entonces es muy fácil identificar las diferencias entre uno y otro. Y por último, la factura simplificada siempre se utiliza en B2C y, por el contrario, la factura completa tanto en B2C como en B2B, ¿vale? Entonces, un poco por resumirlo y dejarlo claro. La factura simplificada se utiliza para transacciones, como norma general, para transacciones por valor inferior de 400 euros, para transacciones por valor inferior a 3.000 euros en ciertos casos y para facturas rectificativas. En el resto de los casos, tenemos que utilizar la factura completa. Nosotros siempre, recomendamos que, dependiendo de la actividad económica que ejerzáis, tengáis bien claro cómo tenéis que facturar, ¿no? Siempre hay excepciones y cada actividad económica es un mundo. Nosotros tenemos un conocimiento bastante profundo del reglamento de facturación, entonces, podéis contactarnos si tenéis cualquier duda, ¿vale?
Y, bueno, aquí tenemos el concepto de las facturas rectificativas. Imagino que en otros países tiene un concepto parecido, similar. En definitiva, una factura rectificativa la utilizamos o la emitimos cuando tenemos que modificar o añadir algún dato de una factura que ya hemos generado, ¿vale? Entonces, nos podemos poner en distintas situaciones, ¿no? Imaginaros que hemos puesto un precio de forma errónea. El IVA, pues no es el tax de IVA que compete, porque vendemos varios productos con distintos IVAs. O se ha actualizado el precio de ese ítem y teníamos que modificarlo y no lo hemos hecho. Descuentos que no hemos aplicado, la fecha no se ha cogido bien. Puede ser que nos den una devolución, puede ser que, oye, hay alguna factura que nos la vayan a pagar a 60 días y no nos la han pagado, ¿no? Entonces, para todas estas situaciones tenemos que utilizar la factura rectificativa, porque, como sabéis, no se puede ni cancelar, ni modificar, ni eliminar facturas, ¿no? Como muchos sabréis, las facturas rectificativas tienen una serie, un número diferentes al resto. Esto evidentemente se hace para tener, ya que la agencia tributaria hay que tener un control sobre estas facturas rectificativas. Y por norma general tenemos que utilizar los mismos datos de transacción que en la primera factura que hemos emitido. Evidentemente el importe no va a ser el mismo y es cierto que se añade otro campo que es en el cual tenemos que referir la factura a la cual está rectificando, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poco en distintos métodos que tenemos para utilizar esta factura rectificativa, ¿vale? Tenemos dos métodos, por sustitución y por diferencia. Nosotros recomendamos por sustitución por la sencillez y en las conversaciones que hemos tenido con la agencia tributaria también recomendarles sustitución. Porque es el más intuitivo, ¿no? Aunque podéis utilizar el que consideréis. Si os parece, podemos tomar un ejemplo sencillo. Imaginad que, bueno, hacemos una compra de unos Levi's, unos vaqueros por 100 euros y, bueno, vamos a pagar, pagamos los 100 euros y de repente nos damos cuenta y la persona que está en caja se da cuenta de que no ha aplicado un descuento de 10%, que estaba en descuento del 10%. Entonces, en el método de sustitución, ¿qué es lo que hay que hacer ahí, ¿no? Tenemos una primera factura generada por 100 euros, por valor de 100 euros. Entonces, generamos una segunda rectificativa con los mismos datos fiscales con un importe negativo de menos 100 euros. Así se netean. Y luego se genera otra factura en la cual aparecen los 100 euros de precio de ese vaquero y luego un descuento del 10%. ¿Vale? Con un valor final de 90 euros. Este sería el método de sustitución. El método por diferencia, por el contrario, seguimos teniendo esa primera factura de 100 euros y lo que hacemos es copiamos igualmente los datos, y en este caso pues, un pantalón, el mismo fecha, número, etc. Y lo que hacemos en el valor es ponemos menos 10. ¿De acuerdo? Y si hacemos esa resta, finalmente nos quedaría un importe final de 90 euros. Estos son alto nivel, cómo funcionarían estos dos métodos, ¿vale? E insisto, si tenéis alguna duda, nos podéis consultar y entramos un poco más en detalle. Luego, obligaciones de facturación por parte del emisor. Estas obligaciones están recogidas en el artículo 6 del Real Decreto 2003 y principalmente se refiere al contenido de la factura, ¿no? Que son cosas que generalmente en todos los países manejamos, ¿no? Hablamos de serie y número de la factura, que evidentemente tienen que ser correlativos, tienen que llevar un orden. Hablamos de la fecha y hora de emisión. Hablamos de los datos fiscales del emisor, pues hablamos de la dirección fiscal, hablamos del NIF, de distintos campos, ¿no? Descripción de la operación, el importe y el IVA correspondiente. Y respecto a la descripción de los artículos, no está recogido que sea obligatorio por ley, pero bueno, sí el consumidor final y en la práctica común, la dinámica común de compra, tienen que aparecer esos ítems, ¿no? Para la devolución. Si alguno de vuestros clientes está ubicado en el País Vasco, debido a esta nueva normativa de Ticket Buy, tiene que aparecer también un código QR, Ticket Buy, y un código alfanumérico,
¿vale? Esto únicamente aplica a los clientes que tienen su sede fiscal en el País Vasco. Para algunos de vosotros que no estéis tan familiarizados, en España los clientes de POS, los establecimientos, los negocios, tienen que mantener sus facturas durante 4 años. Por tanto, puede ser interesante para vosotros lanzar alguna funcionalidad de archiving para poder guardar esas facturas, ¿vale? Me gustaría también dejar claro que en España al final lo que es obligatorio es preguntar al cliente si quiere el ticket o no. No es necesario realmente entregar el ticket siempre, ¿vale? Y tampoco es obligatorio en un formato u otro. Puede ser en papel o puede ser en digital, ¿vale? Hay distintas formas de hacerlo. Y bueno, al final, si analizáis un poco, el otro día estuve haciendo algo de investigación sobre oye, cuáles son los orígenes de los recibos y cuándo se empezó a entregar uno, etcétera. Y bueno, lo que se comentaba es que el primer recibo como tal surge en el siglo XIX y no ha tenido grandes cambios. Se ha mantenido muy sencillo, seguimos utilizando el formato de papel, los datos siguen siendo parecidos, etcétera. Entonces, actualmente estamos viendo ciertas empresas del calibre de Mercadona, del calibre de Lidl, que están empezando a introducir estos tickets digitales, ¿no? Y en varios países estamos viendo que está siendo una tendencia el ticket digital. Es muy probable que uno de los grandes triggers de esta situación sea la parte de sostenibilidad, pero luego hay también otras funcionalidades, otros temas que pueden ser interesantes que comentaremos un poco más adelante. Si os parece, vamos a ver un vídeo donde queremos que entendáis un poquito mejor qué es lo que entendemos nosotros por ticket digital y cuál es un poco el workflow y el funcionamiento que nosotros tenemos con este producto, ¿vale? Vale, imagino que tras este vídeo tenéis más o menos un entendimiento de cómo funciona. Creo que sirve bastante bien como un primer acercamiento. Ahora iremos entrando un poquito más en detalle, pero antes de nada sí me gustaría que sacáis el teléfono y que escaneéis el ticket. Nos gustaría que, bueno, pues paséis por ese proceso que pasa el consumidor final a la hora de escanear ese recibo, ¿vale? Y cuando lo tengáis, pues bueno, veréis un poco el recibo con los distintos ítems, con distintos productos sugeridos, con las redes sociales, se puede guardar en distintas wallets que ahora comentaremos, se puede enviar por PDF, se puede guardar en archivos, ¿vale? Queríamos que lo tuvierais para poder guardarlo y poder trastear con él, ¿vale? Entonces, al final para los vendedores de POS es una solución que, por lo que hemos visto, nosotros trabajamos, esta solución la tiene integrada unas 300 organizaciones y al final es un caso de uso que es muy, muy sencillo, ¿no? Al final es una solución que obviamente no requiere ni de conceptualización, ni de tiempo, ni de desarrollo, ni de diseño.
Es una solución que al final es muy fácil de implementar. Hablamos de implementación en un clic. Los clientes con los que trabajamos han hecho una implementación en 1 o 2 días y os permite de una forma muy ágil, muy rápida, entender si es un producto que tiene sentido para vuestros establecimientos y para sus clientes. ¿Vale? Adicionalmente, hay una parte que consideramos que es muy interesante y es el ecosistema que hemos ido generando alrededor de esta solución. Y en este caso, pues hablamos de wallets y hablamos de bancos. Tenemos una visión concreta de cómo queremos que transicione este ticket digital, pero es cierto que necesitamos varios players de este ecosistema, ¿no? Entonces, otra de las ventajas que tiene esta solución es eso, que os podéis beneficiar de este ecosistema, que ahora iremos entrando un poquito más adelante. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería el recibo, ¿no? En la parte superior ahí veis la parte del importe y en la parte inferior ya hablamos de partes customizables que nos permiten sacar partido a este ticket, ¿no? Aparte del factor de sostenibilidad, nosotros también queremos que, bueno, evidentemente supone un ahorro en papel, un ahorro en gastos y que el propio ticket permita a negocios offline, a establecimientos, generar ventas online, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta parte de arriba vemos artículos recomendados, ¿vale? Pues en este caso un bolso y una blusa con el ticket. Se pueden poner también promociones o también se pueden poner acciones para poder aumentar tu club de fidelización, ¿vale? Si alguno de tus clientes tiene alguna red de establecimientos y tiene algún plan de fidelización, algún club de fidelización. También podemos poner, por ejemplo, los distintos canales de marketing, la ubicación, podemos meter un código QR con un descuento, etcétera. Este era un poco un ejemplo para que veáis las distintas iniciativas que se pueden meter, ¿vale? Al final, como vemos el recibo, es que tiene que ser o que puede convertirse en una herramienta de marketing con los clientes de vuestros clientes, ¿vale? Y evidentemente, cada uno de estos establecimientos con los que trabajáis o vosotros mismos, si tenéis vuestro propio POS, hemos diseñado un dashboard para que puedan lanzar estas iniciativas, personalizar sus recibos, etc. Y aquí veis un poco una foto de cómo sería, ¿no? Pues eso, podéis personalizar vuestro recibo por colores, logos, etcétera. Se pueden lanzar distintas acciones de marketing que ya hemos comentado, principalmente en 3 líneas: promociones, cross-selling de productos y programas de fidelización. Y luego podemos ver distintas analíticas de KPIs, de cuánta gente ha abierto el recibo, cuánta gente lo ha guardado, cuántas acciones de marketing o cuál es el porcentaje de estas acciones de marketing que se han activado y poder ir traqueando, ir jugando, ir viendo qué iniciativas tienen más sentido, ¿no? Y aquí, pues bueno, podéis ver con un poquito más de detalle, oye, cuál sería, por ejemplo, el template del recibo, ¿no? Donde podéis meter el logo, donde podéis meter podéis personalizar distintas secciones. Y luego, pues, a mí una parte me parece muy interesante, es la parte... Está, por cierto, los pantallazos en inglés, pero está disponible en español y en alemán. En la parte de añadir secciones, ¿no? Donde podéis meter, pues, la parte de lo que hemos comentado, las iniciativas marketingianas per se, pero también podéis meter, pues, dónde está ubicado, podéis meter las redes sociales, etc. Entonces, al final este dashboard es un poco tu herramienta para poder lanzar ir lanzando promociones, pues, imagínate cada 3 días o tal vez en un supermercado se van a perder X productos, pues puedes lanzar esas promociones en esos productos, etc. Es al final la herramienta de trabajo para activar todas las iniciativas que están disponibles a través del recibo digital, ¿no? Y aquí vamos a ver varias diapositivas sobre cómo funciona para entender mejor un poco el workflow de cara al cliente, ¿no? Cuál sería la experiencia del cliente. Uno de los puntos fuertes es que lo puede hacer anónimamente. ¿Esto qué quiere decir? El cliente va al punto de venta, al punto de paga y se hace un display en un hardware
que, bueno, dependiendo del establecimiento, podría ser una doble pantalla o podría ser una tablet o un teléfono móvil adicional. Se hace un display de este código QR, que es un código QR dinámico, y captura ese recibo. Y luego el cliente pues decide guardarlo en las distintas opciones que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Otra opción es que esté adherido a un programa de fidelización y con datos personales, dígase, habría que contener el número de teléfono, el nombre y la tarjeta, el número de tarjeta. Entonces, con estos datos, directamente a la hora de pagar en el punto de venta, directamente le puede llegar a la app de fidelización o la app de banco, si ese banco está dentro de los bancos con los que nosotros trabajamos, ¿vale? Entonces, en definitiva, por ver un poco a nivel global, tenemos dos formas de hacerlo, tanto de forma anónima y de forma más personalizada en programas de fidelización, ¿de acuerdo? Y este es un partnership con Google que nos ha hecho mucha ilusión, en el cual hemos trabajado mucho. Y bueno, en definitiva, todos los tickets que tenemos en Fiscally se pueden guardar en el Google Wallet, ¿vale? Todos los dispositivos Android. Se guarda, bueno, aquí podéis ver la primera pantalla, veis un ticket con el botón de que se puede guardar en Google Wallet. Aquí en la segunda pantalla, vemos el Google Wallet con una carpeta de Fiscally donde guardaríamos ahí todos los recibos, y en la tercera pues podéis ver ahí un ejemplo de recibo de Fiscally. Evidentemente es muy sencillo, es fácil, no se pierde el ticket, el establecimiento no gasta en papel, el establecimiento puede lanzar promociones para el cliente que pueden ser interesantes, para generar ingresos adicionales, para cubrir necesidades que el cliente tiene. Entonces, es una solución que estamos viendo que está teniendo mucha atracción y que tiene mucho sentido para muchos establecimientos. Adicionalmente a guardar el Google Wallet, como hemos comentado previamente, se puede guardar en PDF, en los archivos de tu teléfono, o se puede también enviar por correo, ¿vale? Actualmente estamos trabajando con otros wallets, todavía no podemos anunciar nada porque bueno, todavía no hay nada cerrado, y por la parte de los bancos tenemos varios acuerdos, pero igualmente todavía no podemos hacer disclosing de ningún banco con el que trabajamos porque todavía no se ha hecho esa comunicación oficial. Pero bueno, que sepáis que estamos trabajando en este ecosistema y que creemos que le puede dar muchísimo valor al ticket digital y a las posibilidades que tiene, ¿vale? A nivel técnico, esta solución, ahí tenéis un QR que os va a redirigir a nuestra página de desarrollo de developers. Podéis escanearlo, os va a redirigir directamente al apartado de Quick Start, donde tendréis o podréis hacer una demo de Postman. Bueno, os tenéis que descargar el environment y el collection, pero bueno, en cosa de 15-30 minutos podéis tener una idea de cómo funciona esta API. También ahí veréis las distintas soluciones que nosotros tenemos, por si le queréis echar un ojo, ¿de acuerdo? Y lo que hemos comentado antes, con las más de 300 organizaciones con las que trabajamos, en 1 o 2 días se ha hecho la implementación, ¿vale? Es muy sencilla, la documentación está muy completa y no tiene ningún tipo de misterio, ¿no? Nosotros la recomendación que hacemos para empezar a trabajar con nosotros, y ha funcionado bastante bien, es hacer un test con, por ejemplo, 2 o 3 clientes, ¿de acuerdo? Ver cómo está funcionando, ver cómo, pues eso, en qué dispositivos está haciendo el display de ese código QR, ver cuál está siendo la usabilidad y después extender el resto, ¿no? Estos test, pues bueno, os van a aportar evidentemente información muy cualitativa y muy importante para poder hacer ese rollout con el resto de vuestro portfolio de clientes, ¿vale? Y por último, es importante comentar que nosotros estamos certificados ISO 27001, que esta solución cumple con la GDPR. Hemos tenido varias conversaciones con algunos de vosotros y sabemos que el tema de manejar este tipo de datos, de transacciones, etcétera, puede generar algún tipo de incertidumbre con el apartado GDPR, pero lo tenemos todo muy estudiado, muy trabajado, muy consultado con distintos despachos
Si tenéis cualquier duda adicional, os podemos aportar cualquier tipo de documentación, explicaros un poco el proceso más en detalle y más a fondo, pero sí queríamos mencionar que está todo ok en este sentido, ¿vale? Que cumplimos al 100% con las distintas normativas y que podéis estar tranquilos, ¿vale? Somos al final un referente a nivel compliance, nuestro foco es las soluciones fiscales y los tickets digitales y bueno, trabajamos con las distintas agencias tributarias muy cerca, muy de cerca. Y nuestro foco es ese, el compliance y el correcto funcionamiento de nuestros productos. Por último, para aquellos que no estéis familiarizados con la fiscalización en España, hemos hecho un white paper, evidentemente es gratuito, que os recomendamos descargar por si queréis hacer un primer acercamiento a las distintas normativas en España. Qué es lo que en vigencia actualmente, qué es lo que está viniendo, etcétera. Os puede dar un buen overview del mercado, de la situación a nivel fiscal en nuestro país. Os lo recomiendo mucho porque creo que es muy sencillo, creo que bueno, está explicado en un lenguaje muy plano y que os puede permitir, como os decía, tener un overview muy bueno del mercado, ¿vale? Lo mejor de nuestra solución de los tickets digitales es que puedes empezar utilizando la solución gratis. Esta promoción dura 3 meses desde la implementación, ¿vale? Desde que hagáis la implementación. Nuestra idea y nuestro foco es no vamos a cobrar a nadie si no tienen o si no encuentran la usabilidad y el valor de esta solución. Entonces os damos suficiente tiempo para poder testearla, para poder probarla, para poder ver cómo interactúan los clientes finales de vuestros clientes con ella y si tiene sentido, pues avanzar. También comentaros que, bueno, tenéis ahí un código QR que podéis escanear para crear el ticket digital, ¿de acuerdo? Y luego también comentaros que esta idea, recientemente fuimos galardonados por Actualidad Económica como una de las 100 mejores ideas de nuestro país, en España. Y bueno, pues sí queríamos también tener la oportunidad de mencionarlo para que lo tuvierais en mente, ¿vale? Y quería haceros una breve explicación de qué es Fiscally, de qué hacemos, etcétera. Sencillamente, Fiscally es una empresa de software que se dedica a construir, diseñar soluciones fiscales en Europa. Es una empresa que tiene origen en Viena, en Austria. Entonces, trabajamos en Austria, en Alemania y en España actualmente. Tenemos varios países que vamos a expandirnos en muy poquito tiempo, pero bueno, todavía no tenemos nada, no hemos hecho una comunicación oficial y bueno, vamos a esperar para ello, pero bueno, hay varios países en los cuales tenemos ya el foco y vamos a avanzar, ¿vale? Somos la solución número 1 cloud de fiscalización en España, perdón, en Alemania, y actualmente trabajamos con más de 600.000 puntos de venta. ¿Vale? El trabajar con estos más de 600.000 puntos de venta nos permite, pues bueno, tener unos precios bastante contenidos en general, enfocarnos mucho en nuestros clientes, tenemos experiencia tratando con clientes de gran tamaño, por tanto, pues somos un partner muy fiable dentro del mercado, ¿no? Y efectivamente estamos fundados en 2019. Como sabéis, las normativas fiscales no tienen al final tanto tiempo. Y bueno, pues desde que salieron en Austria y en Alemania, estamos ahí al pie del cañón, ¿no? Y pensamos y queremos, y nuestra idea es estar siempre cerca de todos esos países que estén cerca de la fiscalización y del compliance, ¿no? Y bueno, eso es un poco todo por mi parte. Estamos llegando casi a la media hora. Espero que haya sido medianamente amena para todos y útil. Podéis escribir en el chat cualquier tipo de pregunta que tengáis. Me podéis escribir a mí en mi correo eduardo.jacob@fiscally.com si tenéis cualquier duda. Si no, pues oye, nos podéis contactar también por la web, que tenemos ahí varios formularios para poder cumplimentar. Y lo dicho, agradeceros mucho vuestro tiempo, haber sacado media horita para poder saber un poco más de nosotros y una buena semana y vaya todo muy bien.
¿vale? Hasta luego y gracias.